Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. El día de hoy está con nosotros el licenciado José Jorge Martínez, comunicólogo y abogado, que es consultor profesional en asuntos públicos y corporativos, con más de 12 años de experiencia, y nos ha estado hablando en los rumbos anteriores acerca de la crisis, que es una crisis, acerca de los riesgos, tipos de riesgos que hay que hacer en estos temas, en estos asuntos, abordando desde lo personal hasta, por supuesto, lo corporativo. Y bueno, relacionado con los tipos de riesgos también tiene que ver la planeación. Así que a lo mejor empezamos por una definición. ¿Habrá alguna definición de planeación que tú manejes o que sugieras? Bueno, a mí me gusta hablar de planeación a partir de la palabra, ¿no? Es decir, un plan. Y el plan está constituido por distintos pasos y etapas para llegar a un objetivo, ¿no? Okay. Entonces, en nuestro caso, un plan para manejar una crisis, pues implica rastrear el riesgo que tengo, la manera en que tengo de prevenirlo y en caso de que la prevención fracase por alguna cosa, cómo abordarlo con un manejo, es decir, un protocolo de actuación dependiendo del tipo de riesgo y del área que lo maneje en la organización. Claro. Okay. En esto de la planeación es común escuchar de que, bueno, tienes que tener un plan B y hasta un plan C. ¿Eso lo recomiendas, lo manejas? ¿O? No, es decir, es que el plan de actuación, dependiendo del riesgo, puede tener que haya protocolos alternativos. Estoy pensando un poquito en los temas de seguridad. Okay. No, quizá dependiendo de si falla en una explosión tal cosa, entonces hagamos esto, ¿no? De cosas en el momento de acuerdo a cómo se actualizó el riesgo o de acuerdo si el primer intento de manejar el riesgo fue exitoso o no. Pero por lo general, pero no es plan B en el sentido de que no esté que no esté previsto en lo que sería el manual de crisis de la organización, ¿no? Es decir, a ver si entendí bien. Entonces tienes un plan, pero tienes diversos protocolos para atender diversas situaciones. Exactamente. No es un plan B, sino simplemente planeas el resto. Sí, si pasa, más bien es si pasa A, hacemos este protocolo, claro. Si pasa B, hacemos este otro, ¿no? Claro. De acuerdo al tipo de riesgo y a su intensidad. Ahora, en esto de la planeación, yo me he dedicado también a la capacitación, he dado cursos relacionados con esto, y se maneja lo que relativamente es común, la planeación estratégica, en donde se habla de la misión, la visión, que tú tengas tus objetivos o metas, que tú tengas tu análisis FODA y luego ya haces tu planeación. En lo que tú manejas, hay este tipo de manejo en donde se ve lo que sería planeación estratégica incorporando este tipo de elementos, o es algo diferente? Es que el plan de crisis es parte de la planeación estratégica de una organización. Okay. De hecho, ahorita que mencionas, por ejemplo, siempre que se maneja la parte de comunicación y reputación, que lo veremos más tarde, pues se maneja tener muy claro la misión y los valores de la organización para poderlos manifestar a la hora de salir a dar la cara a los medios. Tu análisis de fortalezas y debilidades, bueno, no es tan así, sino más bien de tus riesgos en este caso, claro. pero es una planeación estratégica, definitivamente la planeación de crisis. Tienes que tener una estrategia para enfrentar cada riesgo en caso de que se actualice. Ahora, tu experiencia como consultor con diferentes corporativos, ¿qué tanto las empresas hacen planeación para este tipo de situaciones de riesgos, prevenir riesgos y obviamente crisis? De 100 empresas, solamente 20 tienen un plan de crisis. Y el dato es global. O sea, no es nada más de aquí. En México. Y de esas 20, la mayoría fallan a la hora que lo ponen en marcha. ¿Y eso a qué se debe? Porque el plan lo tienes que hacer simulacros. Claro. Si no lo practicas, pues ¿cómo? Y tienes que hacer simulacros periódicos. Y pues las empresas tienen cambio de personal y demás, entonces tienes que estar haciendo simulacros, si no, ¿cómo? Pues sí, ¿no? Es decir, sí, es lo que tú estás mencionando, es la práctica. Por ahí me enteré, bueno, en algún caso que estaba dando
una capacitación de empresas que ya ves que se certifican con estos ISOs y no sé Sí. qué. Entonces, de casos así donde cuando van a tener la certificación, entonces cuando aplican todo, ¿no? Y ya que pasa el tiempo. Pues eso como que lo traemos desde la escuela, ¿no? Sí. O sea, decir, o la obra que no se hizo y entonces cuando va el presidente a inaugurar la obra, entonces le meten toda la velocidad, Claro. y a lo mejor hay una parte que no le enseña porque no, que pues es todo lo contrario a lo que estamos diciendo. Es un problema de educación, es un problema de cultura. Yo creo que en cada país sea de distinto, ¿no? Sí. Me parece que en México domina mucho más la falta de planeación y de visión que en otros países, quizá Claro. que los desarrollados, pero como acabo de comentar, también en Estados Unidos, por ejemplo, solamente el 20% de las empresas tienen un plan y la mayoría fallan en implementar. Según tengo entendido, en otros años anteriores, los países hay quienes planean a 20 años, 30 años. Y hace ya algunas décadas me decían que Japón planeaba a 100 años y cosas por el estilo, ¿no? Todo esto ha cambiado con la cuestión de la tecnología, en donde todo esto es más rápido, etc. Pero en México, al menos dentro de mi experiencia, pues las planeaciones cuando mucho se hacen a 6 años, y la realidad es que más bien son como que a 3 años. Pues es que este problema, ¿no? Ajá. ¿Cuánto quieres que viva tu organización? Ujú. Porque también esa pregunta es la que te dice hasta cuándo planeas. Mi experiencia es que muchas empresas están como atenidas a ver quién queda, a ver quién se acomoda, a ver qué sale. A mí me ha tocado vivir eso. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, ¿cómo puedes tener una empresa que esté tan atenida a qué va a pasar y no tenga esta visión de más largo plazo? ¿Se puede aquí en México? Claro, porque Sí. es una decisión de la organización. Uh-huh. Porque yo creo, ahorita me recordaste algo que es muy importante. Uh-huh. Por ejemplo, hemos estado escuchando mucho Sí. que con este nuevo gobierno las inversiones se alejan, que no hay confianza. Uh-huh. Y a mí me parece que ese es parte del error de no tener planeación. ¿Por qué? Uh-huh. Porque alguien que ha sido muy exitoso, como Carlos Slim dijo, pues yo no sé por qué están pensando en eso muchas organizaciones, porque tú inviertes si hay demanda. Claro. Entonces, diciendo, pues si hay demanda, pues yo invierto y para que haya oferta, y como que tiene que ver que el gobierno o el otro, la confianza. Entonces, eso me parece una visión muy interesante porque finalmente, pues tu visión de negocio más importante es saber si el producto o servicio que estás dando tiene un consumidor, Claro. y si vas a poderlo llevar a que lo consuma Uh-huh. en cierto entorno. Sí. Pero el entorno no va a provocar que ese consumidor ya no te compre. Al menos que haya una crisis económica gigante Claro. donde la gente pierda su capacidad de consumo. Claro. Pero pues eso te lo va a decir cuándo es el momento de la planeación. Si estuvieras analizando muy bien este gobierno, no te diría que eso va a suceder. O sea, no hay huellas tangibles para que eso suceda. Sí hay huellas de que no hay crecimiento, etcétera, entonces que se va a limitar, pero la gente va a seguir consumiendo ciertas cosas. Entonces, más bien tienes que analizar la competencia y un entorno de baja demanda, pues un poquito más baja por el crecimiento económico, pero no la desaparición. De acuerdo. Entonces, ese análisis económico es parte de tu planeación, pero no te lleva a no invertir o a no hacer nada, o a cerrar tu empresa, ¿no? Sino al contrario, Sí. adaptarte a las circunstancias, ¿no? Por eso yo recomiendo a todas las organizaciones que quieren cerrarse al gobierno o le quieren dar la espalda, pues es lo mismo que enterrar la cabeza del avestruz en la arena, Claro. porque ahí va a estar, no porque le des la espalda no va a estar. Así es. Y aparte tu operación tiene que adaptarse a las circunstancias actuales si es que siempre hay una demanda ahí. Claro. Sí, esto es muy, muy interesante porque es el que uno, como yo lo entiendo, veas la realidad. Uh-huh. Y la realidad, estamos aquí hablando de ejemplos de empresas y el gobierno, pero se da en las cuestiones personales, Uh-huh. en donde estás viendo un asunto, el vecino que te está afectando, allá más allá, y la situación en tu ciudad, etcétera, y no quieres ver eso que está pasando, y como que
o incluso ya el conflicto personal Ujú. en una pareja. Entonces yo creo que es una falta de... ¿Cómo le podríamos llamar eso? Sí es una falta de visión, obviamente, pero que es una falta como de querer encarar la realidad, querer aceptarla. Yo lo veo como un autoengaño, Ah, ok, sí. ¿no? Es decir, yo lo veo como algo que debo dejar de hacer o algo que debo atender, pero no quiero porque me provoca incomodidad y tal, entonces hago como que no existe, Sí, 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 ¿no? claro. Y pues a lo mejor viene de la infancia eso, ¿no? Porque a lo mejor como niños atiende uno a ese Sí. tipo de cosas, pero finalmente ¿cuál es la enseñanza y por qué existe la disciplina de manejo de crisis? Ujú. Pues porque finalmente la realidad te alcanza. Claro. La realidad y la verdad siempre aparece, Ujú. tarde o temprano. Sí, yo creo que efectivamente esto viene, yo creo, desde la infancia, en donde nos regañan los papás por algo que hicimos y obviamente lo negamos porque no queremos que nos peguen, que nos regañen. Para evadir el castigo, ¿no? Para evadir el castigo. Y de alguna manera no hemos sido educados, no se nos ha enseñado a atender esas situaciones, ¿no? Para hacernos responsables, para hacernos comprometidos y afrontar, pues desde pequeños y claro, al nivel en el que se va dando cada situación, para que cuando uno crezca, pues pueda tener situaciones mayores, ¿no? Sí, ese es un ejemplo interesante porque a lo mejor el manejo de crisis del niño sí le funciona mentir y Claro. esconderse Sí. en algún momento. Sí, sí, sí. Porque finalmente esa es la relación con la autoridad, nada más es el único riesgo que tiene, ¿no? Bueno, no el único riesgo, pero sí hablando de este riesgo de riesgo con la relación con la autoridad, Sí, ¿no? sí, sí, Su riesgo con la autoridad, con el gobierno familiar. En ese ámbito, pues en cierta manera sí puede de pronto manejarse escondiendo. Pero Ujú. si el niño repite la conducta, pues algún día va a recibir el castigo, ¿no? Claro. Ujú. Entonces ves ahí como, pues ¿cuál sería el análisis político del niño? Pues ver hasta dónde puede y hasta dónde no. Porque es algo que quiero hacer que está prohibido, entonces tengo que manejar mi margen de hasta dónde puedo actuar sin ser castigado o qué tipo de castigo voy a adoptar. Y sí lo hacemos, ¿no? Digo, yo creo que de cierta manera, digo, claro, con las limitaciones en general, pues sí lo hace uno como niño, pero yo veo, pues, yo creo que cada quien lo hemos, si lo reconocemos, cada quien lo hemos hecho y no sé si ahora más que antes, este tipo de forma de poder, incluso ahora hasta se imponen ante los padres, pero eso ya creo que ya será otra bronca, ¿no? Sí, se volteó la tortilla. Estamos entonces terminando esta parte de la cuestión de la planeación. Me gustaría solamente si nos puedes comentar brevemente la diferencia en cuestión de un minuto, esto que mencionaste hace rato, de lo urgente y lo importante. Entonces, el que la mayoría de las personas y empresas estemos sobre lo urgente tiene que ver con la ausencia de planeación. La ausencia de planeación. Sí. Simplemente, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, de cosas que son muy comunes y que yo llegué a experimentar, sobre todo trabajando con el gobierno, o sea, cosas que son para ayer. Todo. Bueno, ¿por qué son para ayer? Pero te las están pidiendo al último minuto. Okay. ¿Por qué son del último minuto? Porque alguien se tardó en pedirlas o no había detectado la necesidad de hacer este tipo de cosas. Entonces es parte como del proceso de trabajo. Y también puedes determinar en tu planeación las cosas que no son predecibles y entonces tener un equipo o tiempo adjudicado para los imprevistos, ¿no? Pero lo urgente o lo imprevisto se puede planear, claro, para cuando ocurra. Así es. Pero si no tienes un espacio o la gente que pueda, un equipo de bomberos, pues no, ya usamos mucho en México la palabra bomberazos. Sí. Pues tienes que tener un equipo de bomberos. O parte en el horario de trabajo destinado para ese tipo de cosas imprevistas. Claro. ¿No? Muy bien. Bueno, pues estamos finalizando el tercer rumbo de este programa. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación. El programa donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Estamos hablando con el licenciado y comunicólogo José Jorge Martínez, hablando de temas de crisis. Y mantente aquí. Recuerda que de esta manera tú vas a poder estar actualizado con lo que estamos transmitiendo en estos programas, porque aquí marcamos rumbo.